Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse. Estamos en otra oportunidad más en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo con la doctora Joana Faliero. Joana es una docente nuestra de hace muchísimos años. Todos los semestres está presente con distintos cursos específicamente de posgrado, sobre todo lo que es su especialización, delitos informáticos y todo lo que es cibercrimen y demás. Es una especialista indiscutida, autora de un montón de libros publicados recientemente. En primer lugar, agradecerle que se ha sumado a esta iniciativa de hacer una videoconferencia gratuita. Sabemos que tiene una agenda absolutamente ocupada, porque dicta clases en las mejores universidades de Argentina. Así que muchas gracias, Joana, y a Francisco también, que trabajan muy bien en equipo siempre, es un placer. Les cuento para el resto de la coordinación que tenemos interna para trabajar con ellos. Por mi parte, muchas gracias por unirse, perdón. Aunque parezca mentira, los viernes son los mejores días para las videoconferencias y para los cursos. La gente llega relajada, se regala un momento de los temas que le gusta. Hay mucha vocación entre los que están acá. Somos casi 150 personas, se van a seguir uniendo. Así que nada, gracias Joana, y nada, te dejo la palabra y aprovecho para comunicarles a todos, la sesión se está grabando, así que después la vamos a dejar a disposición en YouTube para que la puedan ver. Así que gracias Joana y nada, adelante. Excelente, Lorena. Bueno, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo por la oportunidad, por el espacio, por acompañar siempre estas iniciativas que vamos realizando en el marco de formación y obviamente en abrir la iniciativa a todos y luego que también esté disponible para todos los que desean más adelante compartir y desde ya verla. Así que bueno, vamos a comenzar con la jornada que nos convoca específicamente en materia de criptomonedas. Allí les consulto si ya se está viendo. ¿Se está viendo la diapositiva? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, bueno. Comenzamos. La temática, bueno, que nos convoca y que proponíamos para el día de hoy es este tema de un ecosistema que es muy incipiente, que está creciendo muchísimo y que desde ya nos atañen un montón de problemáticas que tienen que ver con el derecho informático, la protección de datos personales, la persecución de los ciberdelitos, el tema de procesamiento, de perfilamiento, de hipervigilancia y demás. Y que obviamente es un tema económico absolutamente incipiente sobre el cual existe toda una industria absolutamente disruptiva y sobre la cual también hay intereses pujantes y contradictorios obviamente en este nuevo escenario que se propone. Es el de las criptomonedas, blockchain y datos cripto frente a la temática de algoritmos e inteligencia artificial. Y esta es la propuesta que nos convoca en el día de hoy. En particular, han ido surgiendo e instalándose todas estas nuevas invenciones, las invenciones que tienen que ver con las criptomonedas, la tecnología blockchain y los smart contracts como medio de intercambio. Frente al surgimiento de estas nuevas tecnologías que son disruptivas en el ámbito de lo que es fintech y obviamente en otras derivaciones también en materia de regtech, nos lleva a ese crecimiento exponencial de lo que nosotros identificamos por economía digital. Lo que se sume a otra gran economía que ya venía anteriormente con lo que ha sido la explotación exponencial de la temática de datos, de información, con las tecnologías de la información y la comunicación, que es el tema de la economía de los datos. Obviamente es innegable hoy en día hablar del valor capital que tienen los datos personales. Y naturalmente estos cambios que nosotros vemos y evidenciamos en estos ecosistemas también nos plantean nuevos escenarios desde la perspectiva regulatoria que deben ser abrazados a nivel estatal y que obviamente han ido siendo contemplados, pero con visiones que nosotros vemos, quienes participan tal vez desde antes en el ecosistema cripto, con realmente ciertas limitaciones respecto de la visión regulatoria y de la proyección que se tiene sobre los beneficios potenciales que podría albergar una regulación que tal vez no estuviera basada simplemente en lo obvio, en el beneficio
fiscal, tributario que nos podría llegar a brindar a nivel estatal esto. Entonces, realmente la regulación que se necesita merece de innovación jurídica, una innovación jurídica que a la fecha uno podría decir que todavía está pendiente. Hay muchos nuevos escenarios y dentro de esos nuevos escenarios se tiene que procurar la búsqueda de un equilibrio, de un balance que propenda progresivamente a esa sustentabilidad técnica legal que se persigue. A medida que la aceptación tanto de las criptomonedas como del ecosistema blockchain, el tema de smart contracts y otras invenciones relacionadas a las mismas, obviamente también se incrementa el valor, el posicionamiento industrial de estas nuevas áreas, y ese interés creciente que existe en las mismas también implica aledañamente un progresivo reconocimiento normativo. O sea, al principio teníamos tal vez posturas que eran reticentes, que decían, bueno, negacionistas del tema directamente, prohibamos, no recomendemos, demos indicaciones de que no está bueno utilizar esto y demás. Pero, obviamente, con el avance y el incremento de valor de estas invenciones y el interés creciente que existe en la puja de que esto, obviamente, se explote y que genere nuevos espacios creativos de innovación tecnológica, también las normas obviamente tienen que ir persiguiendo al filo de ese camino de reconocimiento normativo. Pero esto no carente de consecuencias desde la perspectiva de lo práctico. ¿Por qué? Porque a medida que existen estas progresivas oleadas de adopción normativa, y también esa ciclotimia de cambios de opinión que existen en las materias respecto de cómo se recibe esa legalidad o ilegalidad respecto de estas cosas, existen obviamente oleadas que generan volatilidad. Esa volatilidad que naturalmente se le aduce a estas tecnologías, en realidad muchas veces es generada por el propio ecosistema normativo y las fluctuaciones que existen en el mismo. Por otra parte, también tenemos que tomar en consideración que hay veces que esas perspectivas normativas legales tienden, como decía antes, con esas visiones más tradicionales, más conservadoras, rígidas, tienden a la asfixia regulatoria. Y esa asfixia regulatoria, naturalmente, genera una mayor reacción en cuanto a la volatilidad que exista en este ecosistema. ¿Qué visión de futuro podemos tener y qué idea podríamos generar para entender que esto no va a ser así de negativo siempre? Es que a medida que esto se generalice, a medida que exista una suerte de estabilización del ecosistema, de sus avances, de su adopción masiva, también a la medida de esa estabilización, la normativa va a dejar de ser tan, entre comillas, ciclotímica. Y también tenemos que empezar a dejar de lado ciertas realidades que se manejan con un binarismo propio que termina asfixiando el propio ecosistema. El ecosistema nace con un montón, o sea, el ecosistema cripto nace con un montón de características intrínsecas que sirven, obviamente, para adicionarle ciertas cosas que son muy, muy atractivas y muy valoradas en lo que es la industria tecnológica. Entre ellas, la protección de datos personales, la privacidad por diseño y por defecto, la seguridad por diseño y por defecto, la confianza por diseño y por defecto, y propender a tecnologías avanzadas en materia de privacidad, de protección de datos personales, y entre ellas un tinte también de anonimato, de confidencialidad absoluta, de privacidad absoluta. Entonces empezamos con estas ofertas de diadas que nos ofrecen realidades binarias en las cuales tenemos que aceptar el todo o la nada misma. Y es ahí donde se nos enfrenta el tema de trazabilidad de las operaciones versus el derecho al anonimato. O sea, si nosotros queremos anonimato, si nosotros queremos o propendemos hacia una privacidad avanzada con anonimización, disociación, preservación de mayor seguridad y mayor privacidad, evidentemente es porque estamos ocultando algo, y no porque estamos reclamando un derecho constitucional, moderno, fundamental, inalienable de nuestra era digital. Por otra parte, otra de las diadas también súper estigmatizante en el área cripto que se propone es el tema de la persecución del cibercrimen. Si nosotros nos ponemos en una perspectiva, les diría, qué sé yo, de Infosec, Cibersec, en materia de cibercrimen, ¿qué se nos dice o qué se nos machaca como mantra?
que prácticamente todas las operaciones en negro, todas las operaciones que tengan que ver con lavado de activos, financiación del terrorismo, todas las acciones ilícitas se pagan con criptomonedas por el anonimato que permiten. Y entonces se coloca en esta diada la opción de o perseguimos el cibercrimen o protegemos la privacidad. No pueden coexistir ambas cosas. No existe una razonabilidad de las medidas, una proporcionalidad de las mismas, un simplemente entender que realmente la mayoría de los crímenes y de los cibercrímenes y lo que sea se realizan con dinero corriente, dinero soberano, papel. Que es más anónimo que realmente cualquier criptomoneda, porque todo, absolutamente todo en lo digital, deja alguna especie de traza en materia de datos. Por otra parte, también otra de las realidades binarias que se nos propone es el tema de la retención de los datos versus la protección de los datos. O sea, nosotros tenemos que recolectar, recopilar, recoger cada vez mayor cantidad de datos personales, y esto nos lleva obviamente a tener un ecosistema en el que tenemos prejuicios y perjuicios, o sea, el prejuicio de pensar que uno solicita la protección porque está haciendo ocultamiento de algo, y por otra parte, obviamente, el perjuicio de que nosotros vamos progresivamente perdiendo y diluyendo mayormente nuestros límites de privacidad, protección de datos y seguridad, que son derechos constitucionalmente arraigados en nuestra normativa. ¿Qué sucede en este ecosistema? Bueno, naturalmente la anonimización optimizada es un valor agregado del ecosistema, y es algo que ha ido avanzando al punto que existen criptomonedas con carácter anónimo o con características avanzadas de privacidad. Se vende como servicio, se utiliza como servicio, y esto es algo beneficioso para el ecosistema. Jamás tuvo la intención de proponerse como una suerte de sinónimo de impunidad, porque no es la naturaleza, no es el objetivo, no es la finalidad, no es la intención de estas creaciones. Y entonces siempre nos enfrentamos y siempre se nos coloca esta opción de que lo regulatorio se opone a la innovación. Siempre que se regula se va a asfixiar la innovación. Y sí, claramente, si seguimos el curso de las cosas que se van imponiendo y que hemos visto como ejemplos de la realidad, sí, lamentablemente ese tipo de innovación conservadora, vetusta, anquilosada, obviamente va a entorpecer la innovación, porque no es una regulación innovadora. Tenemos que empezar a pasar esa característica del otro lado, regular de manera innovadora, regular para abrazar beneficios sociales. ¿Y regular para qué? Para no entorpecer, para no asfixiar ese progreso que naturalmente nos traen estas áreas. Entonces vamos al tema del ecosistema cripto, cómo se lleva con los datos. Bueno, es un think tank de innovación, en el cual una de las características fundantes es el tema de la transparencia informativa. Se propende naturalmente a la protección de datos personales, se busca empoderar al titular del dato, empoderarlo en cuanto a su derecho de autodeterminación informativa, la capacidad verdadera y genuina de autogobernar sus titulares, decidir de manera consciente y autónoma esas condiciones de seguridad que quiere que vayan a regir sus negocios jurídicos, las condiciones de privacidad que van a regir estos negocios. Y se piensa en el tema del por diseño y por defecto. ¿Qué es esto? Que es simplemente desde la base de la génesis de la estructuración tecnológica, tanto en la infraestructura lógica como en la infraestructura física, estén embebidas esas privacidad, seguridad y anonimato. Y que a su vez, frente a la multiplicidad de opciones que existen, siempre la primera opción sea inclinarse por esa privacidad, por esa seguridad, por ese anonimato. Un repaso somero sobre la temática de protección de datos personales, cómo llegamos a la protección del objeto del dato personal. Porque naturalmente hay derechos fundamentales en juego, derechos fundamentales que han tenido una evolución jurídica diversificada a lo largo y ancho de todo el planeta, pero en lo cual hemos llegado al consenso de que merece protección tanto nuestra intimidad y privacidad, que estos han sido, bueno, los derechos primigenios que nosotros vemos traslucidos en nuestros textos más conservadores constitucionales, nuestras cartas magnas, y que de manera evolutiva desembocan en ese concepto de autodeterminación informativa que yo les mencionaba. Algo que es basal para que, si nosotros trabajamos, si nosotros tratamos datos personales, indefectiblemente requerimos ¿qué? El consentimiento del titular del dato. No hay manera en la cual nosotros en esa ecuación podamos prescindir de algún modo del consentimiento del titular del dato, que es basal, es el punto basal. ¿Para qué? Para que sea lícito ese tratamiento.
De esta manera podemos proceder al procesamiento automatizado de datos, que como hoy bien sabemos se realiza por una multiplicidad de técnicas que tienen diversa profusión, diversos impactos, y vamos a ver más adelante en particular cuáles son esos impactos, esa profusión, esa granularidad que tiene respecto de nuestros datos la inteligencia artificial y la utilización de algoritmos en esta área. Y otra de las revoluciones es que también en materia de datos personales, del mismo modo que hemos visto que las criptomonedas se han ido generalizando, estas invenciones relacionadas con la temática de blockchain, smart contracts y demás se han ido masificando, lo mismo sucedió con el tema del procesamiento y el tratamiento de datos personales a través de técnicas complejas de procesamiento. Esa adopción masiva de esa actividad industrial de procesar los datos con técnicas de riesgo, obviamente debería estar acompañada con alguna suerte de responsabilidad. Nadie niega hoy en día, y ya es trillado, hablar de ese valor de los datos, o sea, como el activo intangible más importante, o sea, el punto de partida tal vez de la economía de los intangibles han sido los datos. Ahora, hoy en día sufrimos cada vez más, y de manera más reiterada, y de manera más, les diría, sistematizada, la vulneración del titular del dato por esa masificación y naturalización que tenemos de las prácticas abusivas del tratamiento automatizado de datos. Es como que sentimos y creemos y tenemos tal vez una creencia enraizada en nuestra sociedad de que debemos tener transparencia, cuando la transparencia en realidad es de la administración, no es de los administrados. Asimismo, se generaliza la práctica de perfilamiento. El perfilamiento automatizado tiene consecuencias de carácter vejatorio, consecuencias de carácter conculcatorio, consecuencias hasta les diría de carácter intimidatorio. Cuando nosotros nos perfilan, empezamos a modular y autocensurarnos en nuestra conducta para que ese perfilamiento no sea perjudicial para nuestros derechos y que a su vez no sea discriminatorio. Y el perfilamiento genera indefectiblemente lo que desde la perspectiva hasta consumeril, de nuestra regulación consumeril, que también es generalizada en todas partes del mundo, que han avanzado obviamente en la protección de los derechos de los usuarios y los consumidores, genera tanto indigno, o sea, esa parametrización que se realiza de manera automatizada, genera daños. Y uno de esos principios de nuestro sistema jurídico moderno es que esos daños tienen que ser reparados, no pueden quedar daños sin saldar. Y lo peor es que a medida que se avanza sobre el perfilamiento, se comienzan a tomar activamente decisiones basadas en esos perfilamientos. Y esas decisiones que muchas veces se basan en esos perfilamientos, prescinden del debido consentimiento informado, inequívoco y expreso de los titulares de los datos. Esto nos lleva a ver en qué escenario estamos inmersos, porque tanto las criptomonedas como las técnicas de procesamiento de datos se encuentran en la misma sociedad, en el mismo escenario global en el cual nosotros estamos insertos y vemos que ocurren todas las demás cosas que ocurren a las cuales nosotros les encontramos ciertos puntos de similitud. Tenemos sociedades de control y de vigilancia masiva, sociedades que tienen y generalizan el perfilamiento como práctica que debemos naturalizar nosotros desde la perspectiva de la ciudadanía. Se toman masivamente también decisiones sobre esas parametrizaciones automatizadas que se van realizando, que no tienen más allá del objetivo otra finalidad que el targeting, microtargeting, segmentación, microsegmentación, y que es una vulneración, una manifestación de todas esas tantas vulneraciones sistemáticas que tenemos de la autodeterminación informativa de nuestras sociedades postprivadas. Cada vez tomamos con más frialdad y prácticamente como una habitualidad de uso de las prácticas abusivas que están relativas al tratamiento y al procesamiento de nuestros datos, y muy pocas veces se resisten esa dilución progresiva y esa erosión progresiva de los límites de nuestra privacidad. Y entendemos que se procede ¿a qué? A estigmatizar y sospechar sobre lo privado. Si uno solicita privacidad es porque hay ocultamiento, uno en realidad debería ser transparente, uno en realidad debería exhibir, exponer y permitir que ese perfilamiento fluya sin ningún tipo de resistencia. ¿Y esto por qué? Pues se nos colocan esas opciones binarias, si no, no tenemos salud, si no, no tenemos estabilidad económica, si no, no tenemos tantos otros bienes jurídicos que se nos ponen como opciones binarias
frente a las cuales nosotros debemos indefectiblemente renunciar a nuestra privacidad. ¿Y quiénes son esos actores de ese escenario del perfilamiento? Porque muchas veces nos proponemos y nos ponemos a pensar en si preferimos que sea el Estado, si preferimos que sean los privados, ¿cuál de los dos actores ha acumulado de manera más monopólica la mayor cantidad, el mayor volumen de los datos? ¿Cuál de los dos ha sido y sobre el cual preferiríamos la vulneración que nosotros estamos detectando? Nadie tiene que preferir la vulneración de sus datos de ningún actor, ya sea el Estado o ya sea las empresas. Y ambos, lamentablemente, en esta sociedad son cómplices de esas prácticas abusivas que vemos generalizadas y también de, además de las prácticas abusivas, la generalización también de las cláusulas abusivas que nosotros, de manera consciente o no consciente, muchas veces asentimos en las contrataciones que efectuamos, en nuestros relacionamientos jurídicos. Ambos actores, tanto el sector público como el sector privado, ¿qué hacen? Entrecruzan bases de datos, intercambian datos, perfilan. Y todas estas técnicas son cada vez más invasivas, más intrusivas, más vejatorias, más conculcatorias y más peligrosas si lo dimensionamos desde la perspectiva de protección de datos personales. La diversidad, y esto es para conmensurar el impacto, porque muchas veces uno piensa que los derechos afectados se encuentran limitados simplemente a la exhibición, a la exposición del dato, pero no es solo eso lo que está en juego. Está en juego nuestra autonomía de la voluntad, está en juego nuestro proyecto de vida, nuestra calidad de vida, nuestra libertad, nuestra integridad psicofísica, nuestra autodeterminación informativa, privacidad, intimidad, libertad de expresión, y esto solamente por nombrar algunos de los derechos afectados que se pueden llegar a tener en este conglomerado de afectaciones. Todos los otros que se sumen, podemos sumar acceso a la vivienda, acceso al préstamo, acceso a cualquier otro derecho que se utilice para segmentar el objetivo del perfilamiento. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos herramientas de protección que no solamente contemplen el derecho sustancial a la protección de los datos personales, que es aquello de lo cual estamos hablando, pero también herramientas procesales que nos permitan la defensa efectiva, eficiente y célere de estos derechos comprometidos. Para ello, ¿qué deberían funcionar? Y este tal vez hasta es el plano del deber ser, porque no lo vemos actualmente, no vemos que existan realmente sanciones administrativas de carácter pecuniario disuasorio que realmente ejemplifiquen y permitan la corrección de esas malas prácticas en el mercado. Tampoco muchas veces se reconocen los daños en estos ámbitos en los cuales la cuantificación refiere a bienes de carácter inmaterial, bienes de carácter intangible. Y tal vez muchas otras veces vemos que las acciones de habeas data están dirigidas únicamente respecto de ciertas temáticas más tradicionales y no respecto de estas que competen al tema de tratamiento de datos, el ecosistema cripto y demás. Pero caramba, estamos en los albores del cambio. Y van a llegar esas herramientas procesales y va a llegar la masificación de las mismas y la recepción de las mismas. Este ámbito, el ecosistema, también merece sanciones administrativas, tanto desde la perspectiva consumeril como desde la perspectiva de la protección de datos personales, ambos regímenes regulatorios que nosotros tenemos, reconocimiento en materia de la esfera civil de los daños y perjuicios ocasionados por estas acciones que vulneran la protección y la privacidad de los datos personales, y asimismo el reconocimiento de estas acciones de habeas data, ya sean de manera individual o de manera colectiva. ¿Y qué ejemplo tenemos? El caso más reciente que se interpone contra el Banco Central de la República Argentina respecto a la temática de datos cripto. Se ha interpuesto, ¿sí?, un habeas data colectivo este 5 de abril del presente año. ¿Por qué? Porque el Banco Central de la República Argentina habría hecho una solicitud, ¿sí?, a todas las entidades financieras para que ellas realizaran ¿qué? Brindar datos identificatorios de todas las personas que poseían cuentas para la tenencia de criptoactivos, o que hayan declarado o se tuviera conocimiento de que realizan operaciones de compra o venta o gestión de pagos mediante criptoactivos hasta el día 7 de abril del presente. Esto salió a la luz en comunicados periodísticos aproximadamente el 2 de abril del presente. ¿Y por qué se interpone esta acción de habeas data colectivo? Y naturalmente porque lo que estamos leyendo es una barbaridad. Lo que allí en la diapositiva ven es una barbaridad. ¿Cómo se va a solicitar esto? ¿Cómo se va a rogar la facultad de solicitar esto? Obviamente hay una conculcación
una afectación de índole colectiva en materia de protección de datos personales para solicitar ese conocimiento de los datos cripto, que podríamos englobar bajo el saco de datos cripto, prescindiendo de algo fundamental para el tratamiento, que es el consentimiento del titular del dato. ¿Qué datos solicitaban? Para ver un poco el límite de la licitud de esta solicitud. Pedían quit, denominación, razón social, tipo de cuenta y número de cuenta, domicilio legal y especial, y algo, ya esto es como la potencia, la enésima, autorizados para utilizar la cuenta, o sea, ya información de terceros, ni siquiera solamente del titular. ¿Y con qué fundamento? Y acá tenemos algo que vamos a ver reiteradamente en el ámbito del tratamiento de datos, obviamente desde una perspectiva de carácter abusivo, de que se aluden a funciones. Siempre aludimos a funciones, a sesiones permitidas en el marco de las funciones, a transferencias permitidas en el marco de las funciones, que terminan desnaturalizando el principio de calidad del dato, que es que el dato se obtiene con una finalidad específica y con un consentimiento que está proporcionado a esa finalidad específica. Y que si varía esa finalidad por la cual se han obtenido legítimamente esos datos, se deberían obtener sendos nuevos consentimientos de los titulares, porque los titulares no han sido noticiados de esto. Y en su buena fe, uno genera conductas basadas en esas legítimas expectativas objetivadas de lo que aquello nos dice el otro que va a realizar. Uno proyecta su conducta en lo que lealmente el otro nos dice. No vamos a imaginar que se van a desnaturalizar esas cosas por las cuales nosotros en un momento determinado brindamos esos datos para fines específicos y luego se desnaturalizan. ¿Y qué fundamento decía? Bueno, ello dentro de las funciones de vigilancia, y acá volvemos a una palabra destacada, la vigilancia, la hipervigilancia, el control. Vigilancia de los sistemas de pago y valores encomendada a la gerencia requirente en el marco del estudio que realiza el Banco Central sobre el avance de normas específicas en la materia. Bien, bueno. Entonces nos ponemos a pensar ¿cuál es el límite de esa función de vigilancia? Si acaso en este pedido, con esa visión de mandato, no hay una extralimitación absoluta de la función de vigilancia. Claramente creo que no hay discusión interpretativa respecto de la potencial vulneración que podría llegar a existir a la privacidad, a la intimidad, a la protección, a la autodeterminación informativa de los titulares de los datos. Y aquí pensemos en una obligación legal, o sea, sin perjuicio de que puedan existir facultades, sin perjuicio de que puedan existir funciones específicas, autorizaciones en materia de cesión, todos deben velar por el cumplimiento de la 25.326. Todos deben velar por los principios y los derechos contenidos en una norma, que es la Ley de Protección de Datos Personales, que encima deriva de nuestro artículo 43, o sea, mandato y fundamental de protección de nuestros datos personales. No existe en ninguna parte, y no lo van a conseguir, una potestad de vigilar transacciones privadas. Y eso va en contra directamente, les diría, del principio de reserva. ¿Cuáles fueron los fundamentos de este habeas data colectivo? Fundamentos que ajustician, obviamente, el pedido. Que se violaba ese sistema, ese régimen protectorio de datos personales. Esa ilicitud del pedido vulneraba este principio de calidad del dato que les estaba señalando. Que nosotros, para poder procesar datos, la solicitud de los datos deben ser adecuados, pertinentes, suficientes, orientados a la finalidad de tratamiento, y si no lo son, tenemos una excesividad en el pedido y una violación al principio de no minimización de los datos personales. Otra de las violaciones que se alegaba en ese habeas data colectivo, y es muy interesante, es la excusa estadística. El Banco Central decía, bueno, yo quiero interesarme de esto con la excusa de que estoy realizando información y estoy acumulando información para ver esto en función de que voy a adoptar regulación a futuro sobre esto. Ahora, si nos excusamos en la estadística, en el estudio simplemente histórico, estadístico, científico, lo que querramos, hay un deber jurídico muy, muy palmario, escrito de manera muy patente, que no debemos olvidar, que es el tema de la disociación de los datos.
Cuando nosotros utilizamos datos para fines estadísticos, debemos propender a que esos datos no permitan la vulneración de la privacidad de los titulares y la identificación, la trazabilidad, la individualización de dichos titulares. Y yo desde mi perspectiva personal, apoyando por lo menos el tema del derecho al anonimato, les digo, más que disociación, acá debería haber anonimización. Debería existir una incapacidad absoluta de individualizar, identificar y poder trazar al titular del dato de manera irreversible. Esto quiere decir que no dependa de la fuerza del responsable de tratamiento, si tienen las medidas técnicas para hacerlo y la fuerza bruta para poder hacerlo, volver a reasociar a los titulares. Debe haber una garantía de la irreversibilidad de esa disociación. ¿Por qué? Porque si no podemos tener una afectación de datos personales, una afectación y conculcación a la privacidad de esos titulares. Prosiguiendo en otro de los fundamentos en torno al tema del régimen protectorio en materia de datos, se establecía el tema de la ausencia del consentimiento del titular. A ver, si bien la Ley de Protección de Datos Personales establece que la regla es el consentimiento y existen determinadas excepciones al consentimiento, en ningún lado se encuentra la excepción al consentimiento de estos datos que son de carácter absolutamente excesivo al carácter nominativo, sin el consentimiento del titular. Entonces, hay una desvirtuación, o sea, realmente no se ha leído con un foco bastante puntillista la Ley de Protección de Datos Personales. El habeas data colectivo también, dentro de los fundamentos de la demanda que se interpuso, indaga sobre las funciones del Banco Central, para ver si realmente existe dentro de las aptitudes, dentro de las funciones enumeradas, existe alguna de la cual esos datos tuvieran que ver con el tema del sistema financiero, cambiario, sistemas de pago en general, y por ende fuera lícito el pedido. Pero realmente no lo hay. Descubriendo de la interpretación y de la derivación de las diferentes regulaciones que tienen que ver con las funciones, no la hay. Y genuinamente esto es ponernos desde el punto de vista que van a reconocerlos como moneda, como medio de pago, o no lo reconocen, o es un criptoactivo. Pónganse de acuerdo también en cuanto a la definición, porque si desvirtuamos la naturaleza según el momento regulatorio que querramos y según el abuso que querramos conducir en materia de protección de datos, esto está complejo. Y en definitiva, ¿qué es lo que se viola? ¿Cuál es el pilar que se ha violado en esto? El derecho a la privacidad y la intimidad, derechos constitucionales, derechos fundamentales, como les digo, del artículo 43 y de los cuales obviamente deriva la ley 25326. Entonces, ¿qué cambios necesarios existen en materia de protección de datos personales? No en el futuro, hoy mismo. Hoy, ¿qué estamos necesitando? En primer lugar, algo de lo cual siempre he insistido y quienes me siguen van a sentirlo reiterado, que se redefina la categoría de datos sensibles. Hay que reestructurar esa protección de datos personales entendiendo que en nuestra era existen otras categorías que antes no se conceptualizaban como datos sensibles, pero que hoy en día, por la criticidad que tienen, deben ser conceptuados como datos sensibles. Los datos criptos son datos sensibles. Que necesitamos un derecho al anonimato. En aquellas áreas potestativas de la vida donde puede existir esa tercera opción de la no recolección de datos, de la no generación de perfilamiento, de la no generación del almacenamiento de datos relativos al usuario, debería existir la opción de que nosotros seamos anónimos. Y aquí otros derechos que también han sido reconocidos en las regulaciones protectorias más avanzadas que tenemos ahora en el derecho comparado. ¿El derecho a qué? A no ser perfilado, y el derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, por la capacidad de afectación que tiene de nuestros derechos ello. Y por último, ¿qué? La autodeterminación informativa dinámica y un consentimiento informado dinámico acorde. ¿Por qué? Porque estas situaciones de procesamiento son situaciones evolutivas, variables, que pueden requerir de sendos consentimientos cada vez que varíe realmente la información de base sobre la cual se legitimó ese consentimiento inicial, primigenio. Pasando a la inteligencia artificial como técnica que también se aplica y se utiliza de manera generalizada en el procesamiento de datos personales. Es un novedoso campo científico, es una industria que recepta diferentes tipologías y diferentes técnicas aplicables, entre ellas ustedes habrán conocido y escuchado de la inteligencia artificial,
del machine learning, del deep learning y de la diferencia entre lo que ha sido la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial general como la rama de inteligencia artificial que más se parece a las capacidades cognitivas humanas. Pero en términos generales, solamente para resumir y reducir en qué se basa esta técnica, permite el análisis predictivo y hace uso de algoritmos. Y permite una interpretación cada vez más flexible de parámetros que uno permite que esto utilice con fines de ciertos perfilamientos. Ahora, el mercado creciente de la inteligencia artificial, de la misma manera que hablamos del mercado creciente de blockchain, el mercado creciente de los criptoactivos, bueno, el mercado creciente de la inteligencia artificial tiene una proyección bastante grosera para los años venideros y un impacto trascendente a futuro sobre esta economía mundial de la cual nosotros hablamos. Pero no es una invención, no es una técnica que esté exenta de riesgos, no está carente de riesgos. El primer riesgo es que se diseña de manera inadecuada los algoritmos que se utilizan. Por otra parte, que no todo lo que se vanagloria de tan inteligente es genuinamente o verdaderamente inteligente. Al mismo tiempo tenemos alguna suerte de dilución de conceptualización frente a la automatización avanzada, es decir, todo aquello que parece utilizar tecnología evidentemente tiene que ser inteligente y eso no es así. Dejemos de llamar, y acá hay también muchas opiniones expertas a lo largo y ancho de nuestro planeta, que son expertos de inteligencia artificial, que hoy en día insisten en que se deje de llamar inteligencia artificial a cualquier cosa tecnológica. No todo es inteligencia artificial, del mismo modo que no todo es blockchain, del mismo modo que no todo es criptomonedas. Y hay muy pocas aplicaciones que nosotros podemos contar, les digo, de manera muy puntillista respecto de la inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial general de la cual les hablaba hace unos instantes. La mayoría entra bajo ese problema de lo que es el eye-washing, o sea, el eye-washing como técnica de mercadotecnia en la cual se invoca la aplicación de inteligencia artificial para atraer más público, más inversiones y más popularidad. Y el panorama no es tan prometedor desde el punto de vista de la inteligencia artificial fuera de control de quienes la aplican, fuera de control de quienes la diseñan, fuera de control de quienes en definitiva deberían explicarle a los titulares de los datos, a los usuarios, qué se hace con sus datos con estas técnicas. ¿Y qué problemáticas nos traen los algoritmos? Para ver cuáles son los impactos, porque todo lo que brilla no es oro. Y acá tenemos la problemática de que los algoritmos no son entidades asépticas, no son entidades imparciales. Los algoritmos son tan sesgados como las sociedades en las que se gestan. No tienen una externidad absoluta, una disociación absoluta con el contexto de creación y con los objetivos de su creación y con los intereses económicos subyacentes y con los intereses ideológicos que portan quienes diseñan esto y a su vez quienes dirigen el diseño de los mismos. Y tenemos esta creencia de que todo lo que pasa por perfilamiento algorítmico, por parametrización algorítmica es más preciso. No es tan así. Y también tenemos el tema y la problemática recurrente del sesgo algorítmico que conlleva la discriminación algorítmica, que es un problema que va de la base y que obviamente puede tener afectaciones jurídicas múltiples en muchísimos planos a nivel de derechos. Y agregamos a esas sociedades de hipervigilancia, de control, post-privadas, el adjetivo de sociedades algoritmocentristas. Estamos en sociedades donde todo tiene que pasar por algoritmos, todo tiene que pasar por estos procesos informáticos en los cuales perdemos el control y generamos sociedades post-privadas dataístas en los cuales los datos terminan definiendo quiénes somos y qué podemos hacer en esas sociedades. Y todo esto se basa y tiene la finalidad última del control sistemático de la gente y la asfixia de la libertad y de la autonomía. Por eso estamos hablando de la vulneración a la autodeterminación informativa, que es una de las manifestaciones, una de las tantas manifestaciones de nuestra autonomía de la voluntad en sociedad. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial y el perfilamiento? ¿Y por qué esto puede ser peligroso, incipientemente peligroso, para el tema del ecosistema cripto? Recién hablábamos cómo de a poco se van solicitando más datos de los titulares de los datos
que esté en el ecosistema cripto. ¿Y para qué? No hay solamente curiosidad estadística, hay curiosidad de perfilar a esos titulares de los datos que incursionan y que se encuentran en estos ecosistemas. Imagínense el potencial que podría tener esto cuando se utiliza inteligencia artificial encima. La inteligencia artificial perfecciona y optimiza las técnicas de perfilamiento. Y tenemos esa falacia recurrente sobre la cual nos endiosan la inteligencia artificial diciendo que la inteligencia artificial conlleva la igualdad. No, no conlleva la igualdad. O sea, sirve para automatizar detección de patrones, pero si el patrón es injusto, si el parámetro es injusto, la inteligencia artificial lo que hace es perfeccionar y optimizar esos daños y esos impactos propios del perfilamiento, serializando y estandarizando esos defectos e impactos jurídicos que tiene el mismo. Lo que conlleva también a una vulneración, sistematizada y mucho más exacerbada de esa autodeterminación informativa, que puede tener efectos de carácter devastador sobre la gente. Se facilita también con este tema, el tema del entrecruzamiento de las bases de datos, o sea, prueba de ello es esto que vimos recién con el ejemplo del Habeas Data colectivo, del caso que estamos viendo actualmente con el tema de Banco Central. ¿Qué pidieron? Bueno, datos de otro lugar, o sea, alimento datos exógenamente además de los datos que yo ya tengo. Y esto genera obviamente impactos que son cada vez más invasivos, más intrusivos sobre nuestra privacidad, que cualquier otro tipo de técnica de procesamiento a la cual estábamos acostumbrados históricamente y que supuestamente de manera histórica se aplicaba, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a reconocer que hay ciertas actividades de procesamiento de datos que son actividades inherentemente riesgosas, sobre las cuales se tienen que realizar sendos estudios de impacto en materia de protección de datos personales, para evidenciar y avisorar cuáles pueden ser los riesgos de la introducción de ciertas técnicas riesgosas en materia de datos personales, si se pueden tomar medidas de mitigación de estos efectos y si las medidas fueren insuficientes, si realmente es necesario e imprescindible insertar una técnica que lo único que va a hacer es vulnerar derechos de manera irreversible y cuasi incontenible. ¿Qué engaños hemos sufrido con el tema del eyeWashing? O sea, cada vez que se nos engaña, cada vez que se nos dice esto tiene inteligencia artificial y en realidad no la tiene. Desde la realidad económica, desde la realidad financiera, todo lo que se dice que tiene inteligencia artificial atrae más fondos de aquello que no. Entre un 15 y un 50% atrae más fondos, y esto es algo innegable. Desde la perspectiva regulatoria, legal, de auditoría, de control, siempre frente al eyeWashing se toman menos reparos. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está ingresando es una técnica de automatización, avanzada o no avanzada, lo que fuera, pero a nivel estudio no requiere el mismo tipo de granularidad de estudio que nosotros tendríamos en materia de impacto si realizáramos lo mismo frente a algo que genuinamente tendría esa inteligencia artificial fuerte. Entonces esos estudios de impacto tienen menos efectos de los que deberían tener. Y esos menos efectos también llevan a que existan menos solicitudes de corrección de esos efectos negativos. Y llegamos a un cono en el cual todo es positivo. Todo es positivo, todo es un avance, y si cualquiera existe alguna suerte de crítica y señalamiento respecto a los efectos negativos, es simplemente la reticencia al cambio. Y se lleva a un reduccionismo utilitarista, en el cual la técnica justifica cualquier tipo de vulneración por el simple hecho de que de manera absolutamente simplista estamos deidificando una técnica de procesamiento. Y el impacto proyectivo desde lo jurídico, lo complejo aquí, o sea, la quimera que tenemos que ver y lo complejo a abrazar desde lo jurídico, es que muy rara vez, una vez que se admite algo, podemos nosotros decir, bueno, a futuro corregimos y retrotraemos esa aplicación. Muy raras veces, cuando nosotros habilitamos estructuralmente algo, podemos después a posteriori desafectarnos de esos impactos más gravosos que nos viene a traer esa técnica que nosotros implementamos. Pero esto no es todo. La inteligencia artificial y la utilización y las implementaciones que hacen uso de algoritmos también han efectuado su eyeWashing
en el ecosistema cripto. No solamente se quedaron en el tema y en el ecosistema del procesamiento de los datos personales, sino también ampliaron su espectro al negocio de las criptomonedas y las blockchain technology. ¿Y qué decían? Bueno, nos van a traer más adaptabilidad, más seguridad, más efectividad, más eficiencia, más privacidad, más protección de datos personales, más sustentabilidad. Y la pregunta es si realmente nos traen esto, o simplemente es un bellísimo eslogan de lo que a futuro nos van a traer esas técnicas, cuando en realidad no lo vimos comprobado en absoluto en ningún momento. Primero veamos el influjo de la inteligencia artificial en el ecosistema cripto. Ha llegado, naturalmente ha llegado ese eyeWashing al ecosistema cripto, y la pregunta es, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo operaría? Y bueno, la inteligencia artificial va naturalmente, les digo, en contra del principio de minimización y de no excesividad en el tratamiento de datos personales, porque la inteligencia artificial, para perfeccionarse, necesita cada vez de más cantidad de datos. O sea, para que sea eficiente, para que sea efectiva, necesita nutrirse con más cantidad de datos. Algo sobre lo cual el ecosistema cripto ha luchado desde su génesis, en el cual se aprecia de sobremanera la privacidad, la protección, el anonimato, la seguridad, la confianza. Por otra parte, el sesgo de carácter humano no se puede eliminar tampoco de la ecuación en la cual uno aplica inteligencia artificial al ecosistema cripto. Entonces, no sirve la inteligencia artificial para cualquier cosa en el ecosistema cripto. Ahora, de vuelta, de la misma manera que nosotros criticamos, también podemos efectuar cuáles son las apreciaciones en donde sí sirve y donde sí se la utiliza, y cuáles son esos usos limitados, que no tengan que ver con el perfilamiento, que no tengan que ver con esta intrusividad en materia de datos. En lo que se llama High Frequency Trading, o sea, HFT, comercio de alta frecuencia. ¿Por qué? Porque la automatización permite esto de manera más sustentable. En lo que sería comercio de carácter automatizado a través de la utilización de APIs. Y lo mismo para la detección, o sea, sistematizar la detección de patrones que permitan identificar de manera más efectiva y eficiente estafas y bots, y lo que es crypto-phishing en términos generales también. En materia de blockchain, también viendo cómo pasa un área en la otra, inteligencia artificial en blockchain, pensemos en qué negocio se quiere meter la inteligencia artificial, que ya es un gran negocio. Bueno, blockchain para el año 2030 tiene una gran proyección también de carácter económico, de mucho impacto. Entonces no es casual ni una mera coincidencia que una industria pujante quiera meterse en otra que también promete ser muy lucrativa. Entonces va a perseguir integrarse a esa tecnología. Ahora, ¿qué hace? Bueno, inteligencia artificial metida en blockchain incrementa el potencial de la arquitectura blockchain. Pero si nosotros vemos qué beneficios, por el contrario, podía proveerle a la inteligencia artificial las implementaciones blockchain, la tecnología blockchain tiene mucho más para prometerle la inteligencia artificial que la inteligencia artificial a la tecnología blockchain. Es así como si nosotros aplicamos blockchain en inteligencia artificial, podemos incrementar y resolver un poco la coherencia de la incoherencia de ese sistema y un poco la comprensibilidad que lleva a resolver a un camino de resolución cercano del tema de la crisis de la transparencia que existe en estos esquemas de cajas negras. Que muy por el contrario, cuando se nos habla de estas guiadas de sistemas de caja negra de inteligencia artificial versus los sistemas de caja blanca, lo cierto es que en el futuro nos estamos dirigiendo a cada vez sistemas de caja negra más completos, más complejos, más generalizados, y en el fondo que también son más centralizados. Otro punto que el ecosistema blockchain y cripto no apoya. Son ecosistemas en los cuales la descentralización, la falta de intermediación, el fenómeno del peer-to-peer son cosas basales que hacen a lo que uno diría la naturaleza jurídica de estas invenciones. También la blockchain en la inteligencia artificial permitiría una mejor transparencia en la toma de decisiones, una mayor trazabilidad de los procesos y una mejor registración documental de la información en los mismos. Entonces, podríamos dar vuelta
esa moneda. Blockchain en inteligencia artificial tiene mucho más que darle que la inteligencia artificial al blockchain. ¿Para qué? Procesamiento inteligente, o sea, yo si aplico blockchain en inteligencia artificial puedo permitir que se ejecute de manera mucho más eficiente y más inteligente las tareas. En materia de bases de datos puedo tener también, además de inteligencia, descentralización y desarrollos acordes a esa descentralización. Esto me permite también mejorar la protección de datos. ¿Por qué? Porque voy a utilizar cifrado, voy a utilizar seguridad por diseño y por defecto, y voy a tener mejor almacenamiento de esas copias de seguridad, mejor resiliencia. En cuanto a la rentabilidad, todo esto indirectamente permite una monetización de carácter mucho más eficiente y permite dar a la inteligencia artificial algo que carece naturalmente, que es el tema de la confianza. ¿Por qué? Porque hay inmutabilidad de registros, porque hay más trazabilidad, porque hay más transparencia, porque hay más integridad de los registros, hay más seguridad y hay más capacidad de auditabilidad y de control ulterior de esos registros. Cosa que no sucede con la falta de explicabilidad general que existe en materia de inteligencia artificial. Y en materia de datos cripto, o sea, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial y datos cripto, tenemos procesamiento inteligente de datos referidos al trading. La inteligencia artificial que se usa para buscar esa proyección, o sea, las predicciones o sea, lo que yo les decía de los patrones, lo mismo en cuanto a la predictibilidad de los precios en materia de criptoactivos. Y mejorar, o sea, a través de la aplicación esto de Machine Learning, mejorar las inversiones. Ahora, ¿qué peligro tenemos en este aspecto? Sirven como indicadores, de vuelta, nadie tiene la bola de cristal de futuro por la cual la inteligencia artificial va a pegarle tal cual y excluir de qué es lo que se busca, excluir el riesgo de las inversiones. Entonces no lo logra, no deberíamos tampoco caer en esa ilusión de que aplicar esto nos va a permitir excluir o cercenar de algún modo el riesgo va a seguir existiendo. Y por otra parte, lo mismo sucede con el tema de utilizar inteligencia artificial para sacar tendencia de criptodatos. ¿Por qué? Pues nosotros intentamos buscar alguna suerte de razonabilidad donde no existe, razonabilidad en las predicciones, razonabilidad y exactitud en aquellos patrones futuros que puedan gestarse. Lo cierto es que la gente puede actuar de maneras diversas, se pueden decidir de manera diversas y nosotros no podemos predecir todo lo que va a ocurrir en la realidad. En definitiva, ¿por qué se busca esto? Y bueno, para que haya alguna suerte de mayor transparencia, mayor capacidad de rendición de cuentas. Eso nos lleva ya a empezar a concluir el encuentro y tener estas reflexiones finales de este encuentro del día hoy. Estamos frente a un ecosistema que es innovativo y que tiene perspectiva de sustentabilidad, o sea, procura realmente el sostenimiento a lo largo del tiempo y la adopción cada vez más generalizada, y busca balancear dentro de esa innovación, que la innovación no termine de consumir a ese ecosistema como una llama o un papel. O sea, hay que buscar, encontrar también, no solamente desde la perspectiva de lo teórico, desde lo tecnológico, sino también desde lo legal, alguna supervivencia en esa disruptividad. Empezar a encontrar equilibrios, puntos de concesiones y puntos de consenso. Es inevitable que algo que es disruptivo desafíe modelos de negocio que están enraizados en nuestra sociedad y que están establecidos y que son perennes y que creemos perennes e indesafiables. Pero esto obviamente tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que revolucionar estas áreas y tenemos que aprovechar esos múltiples beneficios sociales, económicos, financieros que nos permiten estos cambios propios del ecosistema cripto. También podemos servirnos de otros avances y seguir haciendo crecer este ecosistema, como es el tema de la tecnología open source. Dentro de esas características que yo les decía anteriormente, que siempre han bendecido el ecosistema cripto, han sido el tema de la privacidad, la seguridad, el anonimato, la confianza.
y la descentralización y la capacidad peer-to-peer, o sea, el empoderamiento del titular del dato, el empoderamiento del usuario en ese ecosistema. Cosa que no podemos perder de vista a la hora de desnaturalizar ciertas características propias de este ecosistema. Y lo propio es que el mercado se va a ir diversificando. El mercado se va a ir diversificando y esto va a ir creciendo. Y esto implica que a medida que se diversifique van a haber cosas más innovadoras, no menos innovadoras. Van a haber cosas mucho, mucho más innovadoras. Y dentro de esto, también entendamos que ese futuro es mucho más prometedor que ese presente apenas incipiente que estamos viviendo hoy en día. Piensen que estamos, o sea, a términos, y quienes siguen la charla de hoy y pertenecen a las disciplinas jurídicas, si pensamos en la juventud que tiene el análisis jurídico, el análisis legal en este campo de estudio, es súper, súper incipiente. Y nos lleva a pensar que todavía tenemos muchísimo para explorar. Las respuestas todavía no las tenemos, todavía no han sido explotadas esas respuestas, y de hecho las respuestas que tenemos en el presente tampoco tienen todavía antigüedad. De manera que vemos en las otras ramas jurídicas que sí lo tienen y sí ya han sido probadas a lo largo y ancho del planeta y en recurrentes oportunidades. Hoy en día ese futuro es muy prometedor y tenemos que hacer lugar y espacio a esa innovación, ¿sí? Con esto, desde la perspectiva de, porque tengo una técnica, tengo que aplicarla, pensar que, bueno, nosotros podemos tener una técnica que tiene muchos beneficios. En el caso de la inteligencia artificial y en el caso de la tecnología referida a aplicaciones con el uso de algoritmos que permiten y facilitan esa detección de patrones, podemos tener muchas técnicas a futuro que vengan a sustituir esta o que avancen en función de la misma. Ahora, siempre el aprovechamiento de esos beneficios debe ser absolutamente responsable, ¿sí? No podemos depender, y esto también es otra tendencia de la industria, que empieza a convertir ciertas cosas que son patrones normativos, exigibles normativamente, en recomendaciones éticas. Y la inteligencia artificial y las aplicaciones y el diseño de los algoritmos está lleno de ello, lleno de recomendaciones que tienen que ver con temas éticos que casualmente hacen a la protección de los datos personales. Ahora la pregunta en esto es que no estamos debatiendo, y esto nos lleva hasta al caso que veíamos con el tema del habeas data colectivo del Banco Central. Acá no está en debate si es ético, si la autorregulación y si las ganas y la discrecionalidad de quién puede decidir sobre datos. No, estamos yendo en contra de principios legales normativamente reconocidos que no pueden ser conculcados y sobre los cuales se deben respetar derechos y deberes legales que están reconocidos y que se deben auditar y controlar en cuanto a su cumplimiento. Entonces, no hay regla ética que baste, ni que tampoco supla a la normativa que nosotros tenemos, que protege nuestra privacidad, nuestra protección de datos personales, nuestra seguridad y demás. También, como surge la obligación de realizar esos debidos estudios de impacto que les estoy comentando, si nosotros tenemos, y esto es razonamiento y sentido común, si tenemos un estudio de impacto de carácter negativo sobre áreas críticas a nivel jurídico, sobre derechos humanos fundamentales que pueden llegar a ser conculcados, y se aplica esto en un área de la vida que es absolutamente potestativo, no es necesario utilizarlo, no es necesario colocarlo. Y, en definitiva, esta recomendación no es solamente, por una preferencia de simplemente guiarlos en que esto no suceda. No, evitar, hasta por el bien de la propia técnica, su apoptosis, o sea, el hecho de la crónica de muerte programada o anunciada de la propia técnica, aduciendo de que hace más que lo que verdaderamente hace,
y terminando con conculcaciones en materia de derechos fundamentales que pueden llegar a ser trágicas. Y que en ese momento, en vez de ir con razonabilidad y proporcionalidad, pensando cuáles deben ser los ajustes que se deberían dar, en realidad esto termine siendo verdaderamente binario, como se intentó al principio, o todo o nada. Y perdamos también de vuelta en otra área que también podría albergar beneficios sociales, como toda tecnología disruptiva, perdamos toda la oportunidad de recibir esos beneficios. No es, o sea, y del mismo modo que uno en el ecosistema cripto lo ha dicho hasta el cansancio, por ejemplo, la tecnología blockchain tampoco es la solución a todo, las criptomonedas no son la solución a todo, tampoco lo es la inteligencia artificial. No todos los problemas e inconvenientes se van a solucionar con la inteligencia artificial, ni en el área de procesamiento de datos personales, como así tampoco en el ecosistema cripto. No empecemos tampoco a trasladar los problemas que no se han resuelto en el área de protección de datos personales a un ecosistema que justamente valoriza ciertas cosas que tienen que ver con esos principios, esos derechos que se protegen a nivel jurídico, como la privacidad, protección, confidencialidad y demás. La inteligencia artificial, los algoritmos tienen utilidades, esto es innegable, frente a lo que es automatización avanzada, deben ser utilizados y es muy productiva la utilización de los mismos, pero, la advertencia es que esto no se centre únicamente en la explotación de datos para perfilamiento. Que es lo mismo que digo respecto de la naturaleza regulatoria legal. O sea, si yo tengo regulación, que la misma no se centre únicamente en el interés exclusivo fiscal recaudatorio. Que tenga otra finalidad, que permita la explotación y que permita obviamente el crecimiento y la innovación en el área. Entonces, privacidad, seguridad, anonimato, son pilares de este ecosistema, en conjunto con el tema de la descentralización, del empoderamiento del titular del dato, del usuario. Entonces, ¿podemos utilizar estas técnicas? Sí, ¿para qué cosas que nos dan beneficio? Bueno, para mayor control, mayor rapidez en la ejecución, mayor eficiencia de ciertas funciones que se utilizan en ese ecosistema cripto, pero no va a reemplazar ni tampoco sustituir nuestra inteligencia. Y finalmente, y aquí la última reflexión en el plano de los datos, y que esto obviamente es una derivación de todo lo que hemos visto en el encuentro de hoy, necesitamos cada vez más y mejor protección en materia de datos personales, y no por el contrario, menos niveles de protección, más laxitud en cuanto a la interpretación de los límites de la privacidad, más solicitud e intrusividad respecto de datos personales, más desnaturalización del principio de calidad a la hora de procesamiento de los datos. Olvidarnos que hoy en día la disociación, la anonimización, la pseudonimización son técnicas que utilizamos en materia de privacidad y por las cuales se busca la protección de la identificación, de la individualización y de la trazabilidad de los titulares de los datos. En nuestro ecosistema cripto, tanto la privacidad, la seguridad como la confianza siempre fueron basales y siempre fueron un atractivo por el cual la gente se ha inclinado a participar en estos ecosistemas basados en consenso. Entonces, como conclusión, y creo que como reflexión, todos tenemos que redimensionar y tenemos que exigir de nuestra parte esta protección de nuestra privacidad de datos y nuestra autodeterminación informativa también en este nuevo ecosistema, y que no se avance de manera conculcatoria en el mismo sin consecuencias, sin ningún tipo de protesto. Necesitamos y merecemos el reconocimiento y la defensa de estos derechos, porque estos derechos que les menciono, la privacidad, la seguridad, la confianza y los otros que hemos hablado, son verdaderos derechos fundamentales, humanos, en nuestra era digital, y que merecen, obviamente, no tener ninguna regresividad y ninguna contracción en pos de la protección de nuestros datos personales. Así que, bueno, les agradezco inmensamente su atención. Aquí a continuación les dejo mis datos en redes sociales. Allí tienen Twitter, Facebook, Instagram y también canal de YouTube. Y ahora, bueno, voy a dejar de compartir, ¿sí? Y podemos pasar un poco a algunas preguntas.
Bien, esperen que ahí miro las consultas. Bien, respecto, a ver, algunas preguntitas podemos hacer hasta, muchísimas gracias por las respuestas en el chat. Algunas preguntas que han realizado respecto del tema del avance regulatorio en estos temas. En particular, la opinión, como les he complementado respecto de cómo se han abrazado estas temáticas. Una de las cosas lamentables que vemos es que paulatinamente cuando se avanzan las mismas, en realidad seguimos en esa postura tradicional anquilosada que les decía, que exclusivamente se basa en ese interés recaudatorio sobre estas áreas, y que entiendo que obviamente esto no es lo fundamental, o sea, no es lo principal, y creo que perdemos la oportunidad de explorar un campo regulatorio en el que justamente quienes realizan la regulación en realidad deberían estar fundamentando el eje de dicha regulación ¿en qué? En la protección del más débil jurídico, de esas relaciones negociales, contractuales o lo que fuera. Y en este sentido, lo natural es que avancemos en la protección de aquellos que obviamente sean débiles en esas relaciones, y no justamente en simplemente presionar al ecosistema entero, lo que llevaría a la asfixia de esa disruptividad, por otra parte a no fomentar y aprovechar el momento estratégico a nivel internacional para realmente constituirnos como un verdadero polo tecnológico en estas áreas temáticas, y en particular frenaría la adopción, porque la gente directamente frente a la presión y frente a la falta de recomendación y frente a la estigmatización de la utilización en estas áreas y las complicaciones que sirven para obstaculizar la utilización de las mismas, obviamente se alejaría. Es natural que uno tenga reticencia a brindar más datos, reticencia a que estas invasiones encima se legitimen normativamente. Entonces, podemos obviamente plantear que las inclinaciones regulatorias que existen en la actualidad lamentablemente tienen estas intenciones. Por otra parte, a ver, en materia de el avance sobre estos derechos que nosotros vemos, naturalmente las sociedades están teniendo progresivamente más avances en torno a lo que es hipervigilancia, control y demás, con una laxitud de carácter grosero, les diría, respecto de la protección de estos datos y ciertos lineamientos específicos que se tienen en materia de protección de datos personales, y que les diría son estándares claramente internacionales, y mucho más, bueno, de carácter regional europeo. Podemos bajar la regulación de protección de datos del GDPR a todas partes del mundo, y lo mismo sucede a nivel local. Nosotros, simplemente con nuestra ley histórica de protección de datos personales, vemos que ciertas acciones son conculcatorias llanas de estos derechos. Entonces, naturalmente tenemos que frenar que se siga avanzando en estas limitaciones y que se sigan violando estos derechos que realmente deberían ser reafirmados, y que justamente también en estas áreas merece la aplicación de sanciones cada vez que se conculca esto. Aquí preguntan, bueno, también una cosa bastante interesante de lo que es el ecosistema cripto desde el tema del Know Your Customer, el tema de KYC, con el tema de no perfilamiento y privacidad. Bueno, claramente las instituciones, las organizaciones y demás, cuando realizan KYC, pueden realizarlo de manera compliant con la regulación de protección de datos personales. Por lo tanto, esto no quiere decir que no exista KYC, sino que se realice adecuadamente. Acá la lucha está en no generar ámbitos en los cuales exista alguna suerte de derecho adquirido de realizar las cosas de manera equivocada. El ejemplo es esta solicitud que veíamos en el caso de recién, en el cual con una solicitud cuasi informal, con una confusión clara de cuáles son las competencias, facultades, tal vez cualquiera en su buena fe podría proyectar de que se encuentra obligado a brindar esos datos tanto de los titulares como de terceros. Y esto vulnera la privacidad y vulnera la protección de datos personales. Muy diferente es realizar un KYC con compliance en materia de normas protectorias de datos personales, con consentimiento e información de los titulares de los datos y todas las previsiones debidas en materia de seguridad de la información y de la seguridad de los datos, ¿sí? Bien, acá, a ver,
Sobre el tema también preguntan de los operadores, de la trascendencia de estos temas y el estado de situación respecto a programas de estudio. Bueno, naturalmente son temáticas muy incipientes que todavía a nivel formativo no siempre se abrazan con la velocidad, y esto es un punto tal vez que yo insisto mucho en las temáticas tecnológicas, es que el derecho tiene que despabilarse y empezar a comprender que debe ajustarse a la velocidad del cambio tecnológico. Y esto exige que nosotros como operadores jurídicos, los operadores que también desde formas interdisciplinares, técnicas jurídicas, tengan que participar en estas temáticas, obviamente se compenetren en las mismas y realicen capacitación permanente y de calidad sobre estos temas. O sea, es absolutamente indispensable que entendamos que estos fenómenos requieren de interdisciplinariedad, de conocimientos permanentemente actualizados y de que es un escenario absolutamente volátil, cambiante y disruptivo, que nos genera respuestas nuevas y a su vez exploración de nuevas posibilidades de respuestas y comprobación de esas novedades que nosotros introducimos de manera permanente. Y eso exige obviamente capacitación, exige formación, exige lo que yo les digo cuando comienzan a estudiar Derecho Informático, es un camino de ida, nos requiere leer, no sé, 3 horas a diario antes de comenzar el día para comprender los cambios simplemente de esa jornada. Y las criptomonedas es un ámbito en el cual sucede exactamente lo mismo. Y claramente es el futuro, y ciertas temáticas que son el futuro deberían llegar a todos los niveles educativos, y no solamente debería ser una formación que simplemente un nicho especializado debiera hacerla, sino que todos en general deberíamos empezar a conformar un conglomerado de usuarios, consumidores, titulares de los datos, que tengamos conocimientos que sirvan para el ejercicio de nuestros derechos en materia de datos personales, en materia de tecnologías de procesamiento, en materia de avances tecnológicos, de beneficios de esos avances tecnológicos, de usos avanzados y diversos que nos ofrece la tecnología. Bien, respecto también hacen preguntas sobre la temática de anonimato, si podría ser reclamable o no y si debería regularse o no la temática de anonimato. Bueno, como siempre les he dicho, y esto simplemente para clarificar, en materia, bueno, de anonimato se propende y se insiste en un derecho al anonimato que tenga que ver con la capacidad de decidir el titular del dato en el marco de su autodeterminación informativa, la opción de que no se recolecten datos con fines de perfilamiento, no se almacenen datos y que también no se genere ningún tipo de subproducto de procesamiento en función de las interacciones, datos o metadatos que se sustraigan de esa persona. Todo ello, ¿dónde? En aquellas áreas obviamente que son potestativas y en las cuales se puede permitir tener alguna suerte de anonimato. Sería una suerte de tercera opción frente al el rol de la persona como usuario de determinados ecosistemas en los cuales no existe una obligación legal de brindar información, brindar datos. Entonces, en esos casos podría ser reclamable, y en estos casos también debería legislarse. ¿Por qué? Porque nuestros ordenamientos también suelen ser, como les digo, a nivel tradicional, bastante binarios. Nosotros es como que tenemos la opción y siempre se nos dice, bueno, uno quiere aceptar las cookies o no las acepta, pero no existe ninguna opción en la cual nos garanticen que podemos, sin aceptar, continuar en el ecosistema. O lo mismo en materia de datos, si podemos, sin el perfilamiento, seguir utilizando, por ejemplo, un servicio como ser, qué sé yo, un buscador o un lo que fuera. Lo mismo sucede en el ecosistema cripto. En el ecosistema cripto existen obviamente procesos donde hay privacidad embebida, privacidad por pseudonimización, privacidad avanzada, anonimato. Entonces, esos avances, si nosotros no tenemos un ecosistema que abraza como derecho la privacidad y se estigmatiza y se sospecha permanentemente respecto de lo privado, estos avances no van a tener lugar y de hecho podrían llegar a considerarse, como sucede en el caso, por ejemplo, de Rusia, que considera la utilización de ciertas tecnologías específicamente utilizadas para anonimato, que podrían llegar a considerarse directamente como ilícitas. Entonces, no estigmatizar todo el uso por el tema de la potencial utilización ilícita. ¿Por qué? Porque si llegamos al reduccionismo, más vale que prohibamos la autonomía de la voluntad, porque bajo el amparo de la autonomía de la voluntad realmente se realiza todo el catálogo de delitos de nuestra tipificación penal. Entonces, no llevemos las cosas al absurdo, permitamos ese progreso y permitamos esas opciones
para fortalecer ese ejercicio de una autodeterminación informativa consciente, que a su vez tenga en miras progresivamente fortalecer y robustecer la protección de los datos personales, ¿sí? Bien, respecto a la tendencia regulatoria en Argentina, no por el contrario, no es la prohibición, ustedes lo pueden ver, es la tributación, y se busca algunos ejemplos de permitir ciertos espacios de innovación en las mismas, pero bueno, creo que todavía podría ser mucho más explorada la opción regulatoria, y creo que lo que se ha hecho hasta el momento ha tenido un escaso y muy escueto entendimiento sobre el funcionamiento de la tecnología, al punto que muchas de las operaciones que se podrían realizar, qué sé yo, de manera peer-to-peer, escapaban el condicionamiento técnico respecto de ello. ¿Hacia dónde creemos que, por ejemplo, como preguntan, bueno, el Banco Central se dirige con esto? Y bueno, naturalmente la regulación, o por lo menos las intenciones de perfilar, conociendo datos de carácter identificatorio, es clara, no tengo que ni siquiera patentizarla. En este sentido, bueno, es un problema que la mirada esté puesta sobre, tal vez, punir, fiscalizar, controlar, vigilar y demás, cuando en realidad, de vuelta, repito, los beneficios sociales son múltiples y podríamos estar enfocándonos, en vez de presionar a los usuarios, potenciar la industria. Sudamérica, en términos generales, ha sido un gran polo tecnológico para el ecosistema de las criptomonedas, tecnología blockchain, Bitcoin y demás, y podríamos aprovechar este momento coyuntural para potenciar esa industria, potenciar la innovación, más que para castigar el uso o punirlo indirectamente a través de exhibición de privacidad, pérdida de protección de datos, fiscalización, control más incisivo, estigmatización, bien, cosas que no benefician, realmente no son productivas. Bien, a nivel informático, bueno, preguntan un poco también el tema de ciberdelitos. Bueno, naturalmente, y esto, todas las tecnologías que tienen anonimato, alguna suerte de privacidad mayor, llamémosle dinero papel, que no permite trazar quién posee el billete y quién lo entrega, bueno, claramente esas tecnologías pueden llegar a ser, entre comillas, utilizadas para realizar acciones que sean obviamente viles y que tengan que ver con la realización de algún tipo de ciberdelito. Ahora, el problema está en que no podemos teñir bajo los usos desviados absolutamente toda la industria o todas las potencialidades que albergan estas tecnologías. O sea, piénsenlo desde el punto de vista de demonizar una tecnología simplemente porque existen algunos usos desviados. De hecho, justo veo recién en los invitados, tenemos también dentro de los asistentes experto forense que también realiza ingeniería inversa de blockchain, y bueno, existen naturalmente medios para realizar estas investigaciones que tengan que ver con la trazabilidad, la identificación y demás de, por ejemplo, el autor de una transacción que tenga algún origen, un destino ilegal, se podría realizar por otros medios alternativos más razonables, más que castigar a toda la comunidad por el simple uso desviado de algunos. Y si nos ponemos a pensar si todos los delitos o ciberdelitos se realizan con esto, y fácilmente podemos llegar a la consecuencia de que no es tan así, es tal vez una visión un poco estigmatizante respecto del ecosistema, y que también va de la mano de esta visión hegemónica en la cual se cree que las criptomonedas / criptoactivos, como lo llaman, enfrentan este poder soberano en el cual la emisión monetaria tiene que ser pública y tiene que ser de carácter único y por una autoridad centralizada. Obviamente estas tecnologías disruptivas vienen a romper paradigmas que están muy embebidos y muy enraizados en nuestra cultura, en nuestras sociedades, y sobre las cuales, bueno, existen intereses. Y cada vez que uno cuestiona un determinado interés, es natural la reactividad que existe para enfrentarse a ello, ¿sí? Bien, esperen, sigo leyendo consultas, prohibición. Bien, el anonimato sí queda comprendido en la ley de datos personales, no actualmente en la ley que nosotros tenemos. La ley que nosotros tenemos sí recepta algo que es el tema de la confidencialidad,
que lo podemos asimilar al tema del deber de reserva, pero no en particular tenemos un derecho al anonimato. Esto se requiere de manera específica, como les digo, el reconocimiento de esta, entre comillas, tercera opción, y esto también es un cambio regulatorio, es un cambio paradigmático, es un cambio postural. Imagínense que estamos estigmatizando la privacidad. La pregunta es, ¿qué se podría pensar respecto del anonimato? Mucho peor. Si nosotros pedimos privacidad absoluta, si nosotros pedimos confidencialidad total, algo parecido al secreto, bien se podría tener una visión absolutamente negativa respecto de este derecho. Y ello es muy complejo, y tenemos que cuestionarlos, le diría, porque naturalmente se va a requerir esto en virtud de todo esto que estamos viendo. O sea, los ciberdelitos crecen, y crecen en función de ¿qué? De que tenemos cada vez más datos expuestos. Y la exposición y la sobreexposición de nuestros datos permite también a los ciberatacantes, a los ciberdelincuentes, no solamente al Estado, perfilarnos, targetearnos y de esa manera vulnerarnos de maneras mucho más eficientes, más efectivas, y de las cuales tal vez nosotros no tenemos los reparos ni tenemos la manera o el modo de defendernos indefectiblemente, por más hasta que tengamos conocimiento de la tecnología. Entonces, esto de la sobreexposición, de la dilución de los límites de la privacidad, juega en contra justamente en ese ámbito sobre el cual se intenta demonizar esta área, que es el tema de los ciberdelitos. No tenemos que seguir yendo hacia la sobreexposición absoluta, porque en ese descontrol las consecuencias van a ser atroces. Bien, paso acá a otra de las preguntas. Bueno, dice, incorporación de las criptomonedas, ¿podría ayudar a los problemas de inflación de un país? Bueno, a ver, en primer lugar, la respuesta obviamente no le puedo dar una respuesta de futurología, de si esto beneficiaría o no beneficiaría, sacaría o no sacaría la inflación. Lo que sí podemos afirmar es que, a contrario censo de las monedas soberanas que nosotros conocemos, que se valorizan y que en su mayoría no lo hacen de la manera en la cual uno quisiera, muy por el contrario, todas ellas se comportan de manera inflacionaria, o sea, con el paso del tiempo pierden valor. Y las criptomonedas, dentro del espíritu de las mismas, tienen este carácter a su vez deflacionario. Entonces, bien podríamos beneficiarnos de ciertas cosas que nos brinda alguna suerte de estabilidad y de valorización creciente, a contrario censo de aquellas que no. Y por otra parte también la diversificación de la oferta. Nosotros con la moneda soberana, o sea, estamos forzados a, entre comillas, colocar nuestro simbólico voto de consumo en un producto, entre comillas, monopólico estatal que por pacto social se nos impone a todos. Y hoy en día los avances han dado de que también puede existir la emisión monetaria de carácter privado. Ahora, lo que yo estoy diciendo es absolutamente revolucionario, rompe con un paradigma que está absolutamente embebido y sobre el cual no se desea, por lo menos, renunciar en este marco que nosotros tenemos actual de condicionamientos sociales, culturales, estructurales, políticos y demás. Esto como decirles, bueno, ya sabemos que existe la forma de democracia directa. ¿Acaso hoy en día quieren pasar a la democracia directa? Y bueno, claramente van a existir reticencias en pos de no hacerlo. ¿Existe forma para hacerlo? Sí, existirían, pero bueno, todavía eso obviamente lo verá el futuro, y tendremos que seguir luchando en pos de ciertas amplificaciones de estos derechos, ¿sí? Bien, ahora guarden otra de las preguntas. Bueno, acá preguntan, o sea, en materia de regulación, el Estado, si se va a encontrar con un núcleo inquebrantable dentro del ecosistema. Bueno, es probable que este tema del peer-to-peer realmente escape un poco a ese control que se busca y que se persigue, y que naturalmente, si no abrazamos el hecho de la comprensión del sustrato técnico de lo que se intenta regular, y bueno, estas situaciones van a dar lugar a lagunas normativas, solapamientos normativos, grises normativos, problemas de interpretación y encima discrecionalidad en la interpretación. Todos problemas que nosotros deberíamos empezar, ¿sí?, a resolver preventivamente para no generar este caos de asfixia que les decía y este entorpecimiento en la utilización, que lo único que va a lograr es disconfort entre los usuarios. Por el simple hecho de que algo exista, no todos lo están utilizando, por lo tanto tampoco se entiende este miedo de que preventivamente, por algo que se ve muy bueno,
lo obstaculizo para que no se adopte de manera generalizada, en vez de permitir que la sociedad realmente decida inclinarse por un determinado cambio que ha optado con sus votos, inclinarse por él por los beneficios que les arroja. Esto es lo que yo le decía del voto del consumo, o sea, la emisión privada realmente nos permite y nos libera de tener la capacidad de elegir. Y esa elección también conlleva una madurez en cuanto a nuestra autonomía de la voluntad respecto de un área en la cual, de manera muy, les diría, hasta casi paternalista, se decidía por nosotros cuál es nuestra opción y hacia dónde tenemos que mirar. Bueno, hoy en día las opciones son múltiples y creo que esto es algo que hasta sería beneficioso adoptar a nivel estatal, en vez de combatirlo, pensar también en criptomonedas soberanas y en criptomonedas de carácter privado. Pero bueno, esos son obviamente debates que las sociedades más maduras deberían abrazar y que deberían pensar a futuro, y lo mismo la adopción de tecnología blockchain para lo que es sistema, por ejemplo, de ventanilla única y demás, y de todas las cosas registrales que nosotros tenemos a nivel estatal, podría ser absolutamente beneficioso, ¿sí? Bien, bueno, les interesa la tecnología, a ver si queda alguna de las preguntas. A ver, ¿qué bien jurídico estaría a la altura para pasar por este derecho al tema del anonimato? Y bueno, claramente cuando nosotros hablamos de derecho al anonimato, el sustrato es esa protección de datos personales, frente al redimensionamiento que necesitan las herramientas de protección de la privacidad en esquemas de sociedades posprivadas. ¿Por qué? Porque nuestras defensas, nuestras estructuras de protección de datos personales fueron generadas en épocas históricas donde no se trabajaba con los datos de la manera que se trabaja hoy en día, no existían las técnicas de procesamiento riesgosas a las cuales hemos referido en el encuentro del día de hoy, y por otra parte también agregamos de que además de todas estas técnicas, tampoco existía la capacidad, ni las velocidades, ni los volúmenes de almacenamiento, de generación de datos, de relacionamiento de los mismos, de la cantidad de subproductos de procesamiento que se generan. Entonces, esa medida de privacidad que nosotros teníamos, que eran útiles en sociedades en las cuales todavía no existía esa revolución de procesamiento de datos, era suficiente en ese entorno histórico, pero se demuestra absolutamente hiposuficiente en un entorno actual postprivado, donde ya no solamente nos basta la privacidad, sino que en realidad tenemos que empezar a ser anónimos, porque ser privados hoy en día implica el conocimiento de un conglomerado de actores que ya está fuera de nuestro control. ¿Nosotros podemos ser privados? ¿Privados con quiénes? Con todos los intermediarios, con quienes procesan los datos, con el grupo económico con el cual se relaciona el que procesa los datos, con todos los empleados que realiza esto, con cualquier controlante del mismo, con cualquier... O sea, el conglomerado cada vez es más grande, entonces nuestra privacidad es absolutamente relativizada, al punto tal que podríamos decir, bueno, es cosmética. Nosotros creemos que es privado y lo único que estamos prometiendo es la no exhibición pública del dato. Pero eso no significa la privacidad genuina del dato. Entonces, para ello necesitamos hoy en día anonimato, que es una revolución que obviamente deberíamos dar como discusión también en nuestras sociedades, ¿sí? Acá preguntan también una relación con una temática tal vez que no abordé, pero que es interesante traerlo a colación, el tema de los smart contracts. Bueno, siempre también se ha debatido mucho en torno a la temática, ¿no? de smart contracts respecto de la temática de consentimiento, y esto compartiéndoles también mi visión de uno de los artículos que he escrito y una investigación que he realizado también en el marco de un grupo de investigación sobre la temática de consentimiento, los smart contracts. Para avanzar sobre esto, nadie duda que el consentimiento desde el punto y de vuelta, esto es llevarnos a, dejemos de utilizar herramientas jurídicas tradicionales para resolver problemas modernos que no existían en el momento en el que se gestaron esas herramientas jurídicas. Y acá tenemos en la crisis del consentimiento, en el smart contract, lamentablemente tenemos un tema de la interpretación de ese lenguaje de máquina, de la capacidad de comprensión y de la transparencia informativa. Entonces, en vez de hablar, y obviamente traer con ello todos los problemas propios del consentimiento informado, que es una de las cosas sobre las cuales, bueno, siempre se habla, ¿no? de los smart contracts y de decir, bueno, si la persona consiente y qué sucede con los defectos y demás, bueno, deberíamos empezar a hablar de asentimiento informado y empezar a regular en función de la protección en torno a los lineamientos del asentimiento informado. Y esto tal vez nos llevaría a redistribuir esa visión
sobre los efectos de los smart contracts, sobre qué pasa si un consumidor, un usuario participa en ese ecosistema y sufre daños, y empezar también a razonar nuevos esquemas de responsabilidad jurídica en aquellos ecosistemas donde hay distribución, donde hay consenso y donde hay múltiple participación de las partes, y donde la misma parte que podría llegar a sufrir los daños tal vez sea partícipe del ecosistema y virtualmente entendida como causante de ese mismo daño. Entonces tenemos mucho para explorar, mucho para razonar y aún por debatir en esto. Últimas preguntas que tomo y de allí, bueno, vamos dando cierre al encuentro de hoy, agradeciéndoles infinitamente todo el debate que se dio, todas las preguntas y todos aquellos que han asistido y que luego también verán la grabación en el sitio de YouTube de la Facu. Comentan el tema de blockchain, la inteligencia artificial en el saneamiento de los sesgos. Bueno, permitiría la aplicación de blockchain tal vez no sanear la temática de sesgos que tal vez viene de la mano de, les diría, de los sets de datos con los cuales se alimenta esa inteligencia artificial y mismo la estructuración de la fórmula. No obstante, la blockchain sí permitiría una mejor transparencia y también permitiría una mejor explicabilidad y registración de la información de la misma. Por lo tanto, bueno, desde esa perspectiva propendería un beneficio. Ahora, ¿qué tenemos que razonar? Que el sesgo no se puede sustraer. Podemos modularlo, podemos reducirlo, pero no vamos a poder eliminarlo. Y sobre todo también, otra cosa a reflexionar a futuro, no podemos eliminar el sesgo que no sabemos en ese momento que es sesgo. Esto es como decirles, bueno, nosotros tal vez en una conciencia que nosotros tenemos en nuestro presente, nosotros sabemos qué cosas son discriminatorias hoy día, pero desconocemos qué cosas van a ser considerables como discriminatorias a futuro. Y ese es un sesgo de manera insustraíble que nosotros no podemos dar cuenta y que no podríamos sacar ni siquiera modulando lo que conocemos que existe. Bien, avances de estos derechos, a ver si hay propuestas. Sí, hay propuestas, hay proyectos de reforma. Hay proyectos de reforma, como les decía, en materia de protección de datos personales, y también hay proyectos de regulación integral, les diría, de las temáticas de criptomonedas. Proyectos, claro está, que no están exentos de crítica en materia, qué sé yo, de protección de datos personales. Las críticas son sobradas, lo mismo ha sucedido con el tema de los proyectos en materia de criptomonedas. Por lo tanto, bueno, en materia simplemente solo para decirles y cómo podría llegar a afectar el ecosistema cripto y el ecosistema de datos cripto hoy en día. Piensen el tema simplemente de consentimiento tácito como invento sui generis colocado en la reforma a nuestra ley de protección de datos personales, y el caso que vimos recién de la Habeas Data colectivo. Ese consentimiento tácito podría sinceramente desvirtuar todo el principio de protección, seguridad y confianza sobre el cual se ha edificado todo el ecosistema cripto, de una simple enunciación normativa podría propenderse a un montón de abusos en los cuales se prescinda del consentimiento expreso e inequívoco del titular del dato, lo cual desvirtuaría muchísimo nuestra protección como usuarios, como consumidores y como titulares de los datos. Así que bueno, siendo esta ya la última consulta que veía, les agradezco nuevamente muchísimo a todos. Tienen allí, les paso en el chat, y lo tenían en la última diapositiva, contactos de redes a todos, y les agradezco nuevamente por su presencia, a la facultad nuevamente también por el espacio. Y bueno, un cariño grande a todos, y bueno, nos reencontramos en próximas actividades que realicemos.